Yo no sé si usted se acuerda, Matías, pero capaz que el que tengo de invitado aquí se acuerdan, más de una oportunidad el local de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se prestó para tipo bailongos, inclusive más de una oportunidad para una fecha de estas de la nostalgia. Creo que algún compañero acá, inclusive de la radio, estuvo participando en las mismas. Digo, porque estamos escuchando algunas de las músicas que, bueno, seguramente van a estar sonando en más de un asado, en más de una reunión, en más de algún bailongo de los que están previstos para este próximo 24 en esta fiesta que se reivindica a la nostalgia, pero en una buena, de pasarla bien. Decía que tengo aquí a este caso a mi derecho, que aunque la mesa es media redonda o ovalada, así también puede estar a mi izquierda, si lo tomamos por ese lado, pero tengo a Omar Cabrera, integrante del sindicato de ATSS e integrante de la Comisión de Seguridad Social del mismo. Aquí le damos los buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ustedes. ¿Qué tal el mate? Antes que nada, pues lo veo ahí. A usted no le gustó, pero para mí está excelente. No digas eso, sí, es increíble. Fuera de ley estaba diciendo, mamita, Marcelo, ¿qué mate me estás convidando? Yo tenía que explicarle que justamente era que teníamos que íbamos a hacer. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es su sindicato antes que nada? Bien. Está tranquilo últimamente, ¿no? No hemos escuchado. Trabajando mucho. La sigue siempre firme ahí, linda. Firme, cada vez más linda. Ah, qué bueno. Muy remozada y trabajando fuerte. Se la calle Fernández Crespo. Exacto. Tenemos el gusto hoy de poder charlar contigo para aproximarnos a una temática en la cual se está, por lo pronto, una vez más, cada vez que viene un acto eleccionario, se está hablando de una reforma de la seguridad social. Algunas veces con mayor énfasis, otra con menor énfasis, pero lo cierto es que ahora en esta oportunidad hemos escuchado a más de un candidato a la presidencia y también a algunos de sus asesores plantear en algunos casos una fuerte reforma, en algunos casos también hablando de flexibilidad laboral, pero puntualmente lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social hemos escuchado con énfasis muy fuertes y sobre todo apuntando a lo que ocurrió en algunos de los países vecinos. ¿Cómo estás viendo todo esto, más pequeño? Es verdad, parece estar en la agenda no solo a nivel nacional, sino regional e internacional, pero es interesante mencionar que cuando parece haber un consenso en el sistema político en cuanto a la urgencia de una reforma en el sistema de previsión social, el presidente del Banco de Previsión Social ha declarado, basado en los informes de la asesoría económica actuarial, que no es previsible un agravamiento de la situación actual, por lo menos hasta el año 2040. Entonces eso como que hace un poco de ruido. Y casualmente, en el día de ayer, en la oportunidad que nos cruzamos con el actual ministro de Trabajo, quien ha estado muchos años frente del BPS, inicialmente como representante de los trabajadores y luego en la presidencia del directorio. Lo consultábamos también a propósito de si era o no urgente hoy atacar con una reforma del sistema de previsión social, y el propio ministro dijo que él entiende personalmente que no. Entonces eso como que hace un poco de ruido, ¿verdad? Hace muy poco tiempo atrás, muy pocos días, concretamente el 21 pasado, hubo una convocatoria para a candidatos a presidente, para verse precisamente esta necesidad que se planteó. No, ha habido debates educativos, ha habido diálogo de otros tipos y niveles para ver si es importante tener un diálogo social en este caso puntual. ¿Cómo estuvo eso? Sí, en realidad a lo que tú te referís es a lo que fue la convocatoria de los representantes sociales en el Banco de Previsión Social el día miércoles 21 en el Paraninfo de la Universidad, donde invitaron a los candidatos a la presidencia a exponer sobre este tema. Y a mi juicio, más allá de que cada uno desde su perspectiva y desde sus valoraciones políticas mostraron de alguna manera la hilacha, a mi juicio, repito, yo creo que nadie profundizó demasiado, más allá de que hubieron algunos anuncios interesantes. No fue aquel debate tan esperado
por la gente, ¿verdad? Por lo pronto mucha repercusión no tuvo. Debo ser franco, no sé si los medios de comunicación justo deben visualizar qué fue lo que ocurrió también a nivel nacional e internacional, pero no tuvo mucha cobertura. Por lo pronto, en conclusiones a propósito de la importancia de este diálogo social, ¿no? Es verdad. Y si es importante realmente este diálogo social, y sobre todo si es importante ahora, a pocos días de las elecciones. Porque el tema de la seguridad social, yo vengo escuchando de los famosos déficits o de la situación en cuanto al 3-1 de la relación entre trabajador y pasivo desde la época de Norberto Sanguinetti, frente del BPS. Entonces, yo no sé si es importante ahora el diálogo previo a una elección. Bueno, no se deba darse. Creo que es importante, sí, y demás. Nosotros creemos que el diálogo social es importante. Y hacemos una caracterización donde decimos que debe fundarse un gran diálogo social con todos los actores, ¿verdad? Apuntando a construir acuerdos que brinden estabilidad y legitimación social a esos cambios. Va de suyo que todos los actores debemos estar. El diálogo debería ser un espacio vinculante, decimos nosotros, a la construcción de un proyecto de ley que deberá ser luego refrendado por una consulta popular. Esto fue aprobado por el Consejo Directivo de nuestro sindicato, y bueno, en ese sentido, decimos que debe estar liderado por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con las tres fuerzas sociales con representación en la seguridad social. Ustedes pretenden que precisamente sea el Poder Ejecutivo, no una organización vinculada a lo social, que esté liderando precisamente este debate, ni ningún área descentralizada del Poder Ejecutivo, sino el Poder Ejecutivo concretamente. Nosotros decimos que tienen que estar todos los sectores, pero con un liderazgo del Poder Ejecutivo. ¿Qué estaría planteándose puntualmente en ese diálogo social? ¿Cuáles serían las aristas, los puntos? Y yo pasaría comenzaría por mencionarte lo que nosotros hemos definido como básico en la materia, ¿no? Nosotros decimos que un sistema tiene que ser, el sistema previsional, social, debe ser universal, integrado, solidario y público, y que fortalezca todas las prestaciones, las contributivas y las no contributivas. Asimismo, rechazamos el análisis unilateral del déficit de la seguridad social, porque a veces se refiere solamente a pensiones y jubilaciones, nosotros decimos que es mucho más vasto que eso, ¿verdad? A la hora de mostrar los números siempre se muestran de una manera de acuerdo al interés que se tenga, ¿no? Pero lamentablemente nunca se hay una transparencia, o por lo pronto, en la importancia precisamente, y puntualizando la clave de este diálogo, bueno, allí, estando todos los actores presentes, bueno, ahí podemos cotejar números, ¿no? Por supuesto. Pero si no, pasa exactamente lo que tú estás planteando, ¿no? Por supuesto. Bueno, y te decía que nosotros hemos definido eso que te mencionaba y reafirmamos algo que es histórico dentro de la TCS, que es la posición contraria al actual sistema mixto, ya que afecta el principio de solidaridad de la seguridad social, ¿verdad? Perjudica a los trabajadores, se muestra insustentable y no proporciona la rentabilidad prometida. Mencionabas tú a Ernesto Murro. Ernesto Murro, bueno, también en una oportunidad había planteado la posibilidad el tema de la eliminación de las AFAPs, ¿no? Sí. Se ha manifestado en ese sentido, sí, como no. Hoy mencionabas más en el comienzo de la charla la intención de elaborar una suerte de proyecto de ley. Para eso, habitualmente lo que hay que hacer es contactarse con otro tipo de fuerzas. ¿Ustedes están llevando contacto? Sí, estamos tratando, sí, de llevar esta propuesta a todos los sitios y a todos los colectivos, de manera de contar con esos apoyos, y por eso decimos que el gran diálogo cobra allí una importancia fundamental, ¿verdad? Esto no puede ser llevado adelante por algún sector, o de forma parcial por alguno de los sectores, sino que debe ser consensuado. Yo te hice mención hoy a las lecturas que daba Norberto Sanguinetti hace muchos años, hablando del déficit.
¿Cómo es el tema del déficit? Famoso déficit que tiene el Banco de Previsión Social, el famoso déficit fiscal. Bueno, allí también hay. Entender aquel que no está metido, para empezar, aquel que todavía está relacionado laboralmente con el Estado, con la sociedad, que le falta mucho tal vez, pero para entender un poquito qué hago, cómo es la... Allí también hay diferentes opiniones, ¿no? Muchos hablan de déficit, y cuando existen déficits fiscales, nosotros decimos que hay dos caminos. Los que apuntan a ajustes, ¿no? Que apuestan a reducir los gastos, y los que apuntan a incrementar los ingresos a través del desarrollo económico para lo que se necesita una activa participación del Estado en la economía, y para lo cual es muy importante intervenir más en una educación de calidad, ¿verdad?, orientada hacia el mundo del trabajo. No puede haber un desarrollo económico sin una sociedad integrada a través de la educación y el trabajo decente. Esos son un poco las aspiraciones, el planteo, las reivindicaciones del sindicato, ¿no? Exactamente. Para nosotros decimos que el principal desafío es lograr la eliminación del lucro y las intermediaciones, lo que implica la eliminación de las administradoras de ahorro previsional y el papel de las aseguradoras de renta vitalicia, que hoy solo eso lo cumple y lo lleva a cabo el Banco de Seguro del Estado. A su vez decimos que la seguridad social debe ser el eje vertebrador de la protección social que atienda a las contingencias sociales y contribuya a mantener y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos desde una perspectiva de derechos y no desde una perspectiva de políticas asistencialistas, ¿verdad? Cuando uno habla del Banco de Previsión Social, inmediatamente lo asocia, bueno, pues a lo que son pensiones, jubilaciones. Pero es impresionante la gama de prestaciones del banco, ¿no? Exacto. Y bueno, habitualmente no se hace. La gente cuando piensa en el Banco de Previsión Social, generalmente en el imaginario colectivo, más allá de que hay mucha población que sí la conoce porque se beneficia con las prestaciones, sin duda abarca un sinfín de prestaciones que van más allá de las contributivas, o sea, como son las jubilaciones. Y en ese sentido nosotros decimos que todo eso no tiene nada que ver con lo que es el mercantilismo de la cosa, ¿no? Justamente. Pero ahí hay un tema bien interesante, y se trata de que cuando se habla de un déficit se pone todo en la misma bolsa. Nosotros, como trabajadores organizados en el TCS, decimos que hay que separar las aguas. Una cosa es el salario diferido que todos los trabajadores nos vamos asegurando, digamos, con nuestros aportes, y que el resto de las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social, y a veces eso ha hecho contraponer por parte de algunos actores lo que se gasta en adultos mayores y lo que se gasta en la niñez, y nosotros decimos que eso hay que separarlo, ¿verdad? Las otras prestaciones que apuntan a la contención social, a la niñez y a la discapacidad deben pagarse con otro presupuesto de rentas generales, si no, de esa manera estaríamos nosotros aportando doblemente, ¿verdad? Si aportamos con nuestro aporte, con nuestro salario diferido que vamos a recibir el día que nos retiremos de la actividad, y al mismo tiempo con eso no se puede solventar el costo de las otras prestaciones. Si ha planteado esto que estás tú diciendo a quienes en definitiva pueden llevar a cabo este tipo de transformaciones, nosotros lo más... Porque he escuchado yo reformas de la seguridad social, pero no he escuchado justamente de derivar presupuestalmente prestaciones, actividades que realiza el Banco de Previsión Social hacia otras. Nosotros lo hemos definido así desde siempre y lo hemos planteado en cada oportunidad que... ¿Y qué respuestas han obtenido? Tanto de precandidatos como de candidatos. Y bueno, por el momento no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Ninguna, ni de los que tienen chance de acceder al gobierno, ni de los que están terciando. No, yo te decía hoy al inicio cuando me consultaba por el encuentro del Pananinfo, esto es absolutamente
una evaluación personal, yo me quedé como con una sensación de poco, de escasez, y entiendo que nadie quiso profundizar, más allá de que, como te decía, hubieron algunos datos interesantes, como por ejemplo en el caso de Talvi, que después si querés lo comentamos, pero yo vi como que nadie quiso comprometerse demasiado en este momento, en esta coyuntura electoral, donde seguramente podría haber ocurrido que ante el anuncio de alguna cosa de peso, eso pudiera incidir en la campaña, porque por ahí se escucha que hay acuerdos entre algunos candidatos, pero que no lo han manifestado públicamente hasta ahora. ¿Han tomado contacto con sindicatos colegas de la República de Brasil, por ejemplo, por la reforma de la seguridad social en Brasil, pero cómo les está afectando? No, tenemos conocimiento de todo lo que está pasando, pero formalmente no hemos hecho contacto aún. Acá viene firme en el caso si ganan, lo que es la elevación de la edad mínima para retirarse, ¿no? Claro, sí, bueno, eso... ¿De la ATSS y de los trabajadores en sí? Nosotros, en relación a eso, decimos que estamos en contra terminantemente de que se tomen medidas contra los intereses de los trabajadores, como es aumentar la edad de retiro, bajar la tasa de reemplazo y reducir el salario básico jubilatorio. Los que deben aportar más para equilibrar las cuentas del Banco de Previsión Social, decimos nosotros de la TCS, son los patrones, que han tenido reducción de aportes y exoneraciones, y que el gobierno debe cubrir con fondos de rentas generales los costos que generan las políticas de subsidio del capital, ¿verdad? Es un poco la propuesta. Sí. En ese sentido proponemos aumentar los aportes patronales. En industria y comercio, por ejemplo, los patrones pagan la mitad, un 7,5%, mientras que los trabajadores aportamos un 15%. Y reducir las exoneraciones en dichos aportes, que actualmente son casi la cuarta parte, teniendo en cuenta que en la industria de comercio se genera el 65% de la masa salarial. Sí, fuerte es eso, ¿no? Y claro, yo agregaría, esto no está aprobado en ningún documento de nuestra Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero hace ruido, se da de bruces, y no estoy pretendiendo entregar ningún tema, pero que en un país donde el presidente presidente en ejercicio hace muchos años atrás dijo que pague más el que tiene más y que pague menos el que pague menos, resulta por lo menos contradictorio que quienes tenemos solamente nuestra fuerza de trabajo aportemos el doble de quienes de quienes son los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Cuando desde los trabajadores se plantea esta situación de aumentar los aportes patronales, a veces ocurren ciertas injusticias también, porque se pasa una tabla rasa y aquellos pequeños empresarios que tienen un pequeño comercio les aplican el mismo porcentaje que... Interesante tema. A ver, interesante tema porque además está ahora en la mesa, sobre todo por parte de las cámaras empresariales, que van en una avanzada importante en contra de los consejos de salario, o si bien dicen consejos de salario, sí, pero con unas características que no son las actuales, y la fundamentación de eso es justamente que en la rama pueden existir diferentes realidades, y eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque a veces es así y muchas veces no, y con ese argumento en realidad los que perderíamos seríamos los trabajadores. Entonces, nosotros decimos que el aumento que proponemos en los aportes patronales
debería hacerse en forma gradual, ¿verdad? En caso de los pequeños y medianos productores y comerciantes. Por ejemplo, definimos que podría aumentarse un 0,5% anualmente hasta igualar el aporte de los trabajadores, y esto sería en 15 años, para que nadie piense que de golpe y porrazo le va proponiendo, por favor, que mañana las patronales pasen al doble de la aportación. Sí, podría ser un cimbronazo que, claro. No, está bien. Hay una realidad que es las AFAPs, en principio no se está planteando por parte de ninguno de los que están con acceso al gobierno en los próximos 5 años, lo que es la eliminación o el traspaso de los fondos. No, por el contrario. Cuando se te decía que no habían habido demasiados anuncios en materia de la posible reforma, ¿Ha habido algunos jubilados por parte de... Sí, perdón. Déjame terminar esto. Decía que no había habido grandes anuncios, pero no obstante se escucharon cosas interesantes. Y bueno, por parte de Mieres, deliberadamente se planteó el sistema mixto. No tiene marcha atrás, ¿verdad? Y el candidato del Partido Colorado, si no lo expresó, si bien no lo expresó explícitamente, estuvo implícito cuando habla de las cuentas de ahorro personales, ¿verdad? Y me decía, le preguntaba acerca de si ha habido contacto, experiencia de jubilados bajo el régimen de las AFAPs. Sí, claro. Claro, y bueno, se ha comprobado lo que nosotros venimos diciendo desde hace años, desde la instalación del sistema mixto, ¿verdad? Los compañeros, muchos han optado por retirarse, los que podían, de acuerdo a lo que se arribó como acuerdo, porque obviamente hay una pérdida importante. Mi estimado Cabrera, diga, le voy a dar los últimos minutos para una última reflexión para este trámite de la Rueda Mariana, la que hemos estado charlando contigo acerca de esta necesidad, de la importancia que puede llegar a tener un diálogo sobre seguridad social, pensando, como siempre, los trabajadores, pensando en el futuro de nuestra sociedad. Mira, yo quiero agregar un tema que para nosotros trabajadores que no somos economistas ha sido muy difícil de comprender. Yo creo que esto es interesante para todo el mundo, porque así como nos fue difícil para nosotros, creo que para el grueso de la clase trabajadora ha de ser de la misma manera. Y es un tema fundamental en esto, que es la tasa de interés técnico. Cuando le decís a un trabajador tasa de interés técnico, seguramente no comprenda mucho de lo que se trata. Se está hablando en Chile. Y tiene una incidencia brutal en esto que estamos hablando. A ver. Y para que se entienda, la tasa de interés técnico es el interés que se le aplica al dinero que tiene colocado una persona en una AFAP, ¿verdad? Si esa tasa de interés técnico es baja, el dinero total que va a tener esa persona para pagar la renta vitalicia va a ser mucho menos que si la tasa es alta. Eso es de perogrullo, ¿sí? Entonces, el mecanismo es que si se quiere preservar las ganancias, por ejemplo, del Banco de Seguros del Estado, que es el que paga la renta vitalicia, lo que tengo que hacer es bajar la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés técnico, que es lo que va a pagar el banco, y de esa manera el Banco de Seguro no va a tener pérdidas, y no solo que no va a tener pérdidas, sino que va a tener ganancias, porque además se le agrega un 0,75% como pago por el trabajo que realiza en ese proceso de aprobar la renta vitalicia. Y por tanto, como esa renta en este momento la tasa de interés técnico cambia semestralmente según los cálculos que hace, escuchá esto, la Bolsa Electrónica de Valores, la bolsa de Montevideo, que calcula lo que rendiría un título en unidades indexadas a 30 años. ¿Quién sabe cómo lo hace y cómo puede cambiar esto cada 6 meses? Entonces, los trabajadores... Disculpa que te interrumpa. La Bolsa Electrónica de Valores es un ente privado, ¿no? Pauta. Exacto. Bueno, pero además, eso lo que genera es una incertidumbre brutal, ¿no?
Calcula lo que rendiría un título de unidades indexadas a 30 años, lo que venías diciendo. Exacto. Entonces, los trabajadores que se vieron obligados o que eligieron voluntariamente estar en la SAFAM van a recibir quién sabe qué cosa. Y eso pues no se sabe. La casualidad dirá si están en un momento como estuvo, en algún momento la tasa de interés técnico en un 3%, o como ahora que están en un 0,73%. Entonces las pérdidas, diferencia importante, y las pérdidas son de un 30% en la renta vitalicia de por vida. Esto es un enorme problema. La verdad, no nos imaginábamos que pudiera llegar a estar pautado por el mercado esta situación, ¿no? Nosotros decimos entonces que esa tasa de interés técnico no puede ser utilizada como variable de ajuste de los beneficios ni del banco de seguro ni de cualquier otra medida empresarial que exista, ¿no? Y si esto es lo que yo te digo hablar de la propuesta de Talvi, si esto lo asociamos, lo que acabo de explicar, con el planteo que hizo Talvi en el encuentro pasado, de tener cuentas personales en el sistema de reparto que se van a ajustar por una tasa ficta que va a ser tan discrecional o mucho más que esta tasa discrecional por la cual se ajusta lo que va a ser la renta vitalicia de los trabajadores. Entonces es un problema tanto si lo resuelve el Banco Central como es ahora, por siguiente sí, sin ningún control legislativo y sin ningún control de otro organismo. Eso es muy grave, ¿verdad? Eso se evitaría, o por lo pronto laudaría diferente, si hubiera un diálogo social precisamente donde otras partes puedan llegar a ser involucradas a la hora precisamente de eso, ¿no? Exactamente. Más controles. Estimado Omar Cabrera, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, te agradezco mucho la visita, este tramito acá en la Rueda Mariando, para contarnos un poquito a propósito de algo que de pronto estamos muy bombardeados por datos, por propuestas, para bajar un poco la pelota al piso y tratar de entender algunas situaciones que se dan y que, bueno, nos van a estar afectando en el futuro, ¿no? Es un gusto para nosotros poder difundir nuestra propuesta y como mencionamos en algún momento de la charla, fundamentalmente porque tratamos de compartir nuestra propuesta con los diferentes colectivos y tratar de ensanchar la espalda para poder incidir en esto que parece que va a ser inevitable, con una mirada desde los trabajadores. Y quedan estos micrófonos abiertos y expectantes a cuando quiera armar una suerte de mini diálogo social aquí en los estudios, hacemos una suerte de debate, de intercambio de propuestas y de ideas. Por último, dígame, haciendo el énfasis con que, una vez más, repetimos, ¿verdad?, que el costo de una reforma no puede ser a espaldas de los trabajadores y debería de involucrarse más en esto el capital. Omar Cabrera, ¿el coco? ¿Por qué el coco? Desde niño. Desde niño. Desde el coquito. Omar Cabrera, el coco, aquí pasó por los micrófonos de la Rueda de Mariano.